Por regla general, el inconsciente se nos revela en los sueños, donde no aparece como un pensamiento racional, sino como una imagen simbólica. Uno no puede permitirse el lujo de ser ingenuo al tratar con los sueños. Se originan en un espíritu que no es del todo humano, sino más bien un soplo de la naturaleza, el espíritu de una diosa tan bella y generosa como cruel. Si queremos caracterizar este espíritu, ciertamente nos acercaremos más a él en el ámbito de las mitologías antiguas o de las fábulas del bosque primitivo, que en la conciencia del hombre moderno. El inconsciente es una región de la psique a la que nuestra conciencia ordinaria no tiene acceso directo. Sin embargo, los contenidos del inconsciente sí pueden salir a la superficie por voluntad propia. En el dinamismo de nuestros sueños, la parte más profunda y desconocida de nuestra mente nos envía sus mensajes a través de símbolos. Un símbolo es un término, un objeto, un signo, una forma abstracta, una imagen o un evento que significan mucho más de lo que inicialmente parecen representar. El símbolo, aunque tiene la apariencia de algo cotidiano y fácilmente reconocible, apunta a un aspecto inconsciente o inmaterial mucho más amplio, un significado superior. Mientras soñamos, la mente inconsciente filtra en nuestra conciencia ideas que provienen del centro de la psique, que Jung llamó el sí mismo. El sí mismo nos presenta esos principios metacognitivos de forma simbólica. Por eso, las imágenes oníricas revelan siempre un patrón de significado superior, es decir, significan mucho más que lo obvio e inmediato. Los símbolos no pueden inventarse. Provienen de un reino al que no tenemos acceso directo y nadie puede crear un símbolo por medios conscientes. Los símbolos son productos naturales y espontáneos. Estas imágenes son manifestaciones involuntarias y de ninguna manera invenciones intencionales. Ningún genio se ha sentado jamás con una pluma o un pincel en la mano y ha dicho: «Ahora voy a inventar un símbolo». Nadie puede tomar un pensamiento más o menos racional, alcanzado como conclusión lógica o por intención deliberada, y luego darle forma simbólica. Debido a que hay innumerables cosas más allá del alcance del entendimiento humano, nuestra psique constantemente produce símbolos que encierran ese significado superior que no podemos definir o comprender por completo. Esta es una de las razones por las que todas las religiones emplean lenguaje o imágenes simbólicas. En este vídeo vamos a adentrarnos en el reino del simbolismo onírico de la mano del maestro Carl Jung. Nuestra guía será su última obra, titulada El hombre y sus símbolos, que terminó de escribir solo unos días antes de su enfermedad y en la que también participaron varios de sus estudiantes más ilustres. Por cierto, aprovecho para recordarte que mi libro Las Cuatro Puertas acaba de publicarse y ya está disponible en formato físico, ebook y audiolibro narrado por mí. Si mis vídeos te gustan, estoy seguro de que el libro te va a encantar. Más abajo, en la descripción, te dejo los enlaces para que puedas adquirirlo y apoyar mi trabajo. Simbolismo. Esta era la visión del mundo que poseían los hombres arcaicos. Para ellos, todo lo que sucedía era el reflejo de una verdad superior y su anhelo principal era la comprensión del significado espiritual de sus vivencias. Cuando las imágenes simbólicas brotaban desde el inconsciente, la mente consciente podía integrarlas en un patrón psíquico coherente que después convertían en narrativas. Mitos, rituales religiosos, expresiones artísticas, celebraciones tribales. El hombre civilizado ya no es capaz de hacer esto.
De acuerdo a la cosmovisión materialista, no debes preguntarte qué significado tiene lo que vives o qué verdad luminosa revela. Solamente debes preguntarte de qué está hecho y cómo funciona. Los sueños, por supuesto, no cumplen ninguna función importante y tampoco significan nada. Son simplemente cosas sin importancia que pasan cada noche porque sí. Este materialismo nos ha despojado de la capacidad de asimilar e integrar el significado de nuestros símbolos oníricos. Y, según Jung, esto ha derivado en una ruptura en el sistema psíquico del hombre moderno. Antes los hombres eran todos hijos de Dios bajo el cuidado amoroso del Altísimo, que los preparaba para la bienaventuranza eterna. Y todos sabían exactamente lo que debían hacer y cómo debían conducirse para elevarse de un mundo corruptible a una existencia incorruptible y gozosa. La ciencia natural hace mucho tiempo que rasgó este hermoso velo en pedazos y destruyó el refugio de la vida interior. El hombre moderno ha perdido todas las certezas metafísicas de su hermano medieval y las ha sustituido por los ideales de seguridad material y bienestar general. El resultado inesperado de este cambio espiritual es que le hemos puesto una cara más fea al mundo. Se ha vuelto tan feo que ya nadie puede amarlo, ni siquiera podemos amarnos a nosotros mismos. Con la pérdida del simbolismo hemos perdido también el contacto con ciertas asociaciones mentales que mantenían el equilibrio. Se ha producido una disociación entre el ego, nuestra conciencia ordinaria, y el sí mismo, término que Jung usaba para referirse a la totalidad de la psique, el núcleo psíquico esencial. La investigación de los propios sueños facilitaría una reconciliación entre ambos y la consiguiente restauración del equilibrio. El comienzo de toda renovación o individuación, como Jung llamaba a este proceso, suele ser siempre una herida en la personalidad y el sufrimiento que la acompaña, o bien un aburrimiento mortal que hace que todo parezca vacío y sin sentido. El dolor actúa como una especie de llamada a la aventura que llega desde el sí mismo, el centro de la psique, anunciándonos que ha llegado el momento de explorar el reino del inconsciente y restablecer el equilibrio perdido. De hecho, cada vez que un ser humano se vuelve genuinamente hacia el mundo interior y trata de conocerse a sí mismo, no reflexionando sobre sus pensamientos y sentimientos subjetivos, sino siguiendo las expresiones de su propia naturaleza objetiva, como los sueños y las fantasías genuinas, tarde o temprano emerge el sí mismo. El ego encontrará entonces un poder interior que contiene todas las posibilidades de renovación. Muchos mitos y cuentos de hadas describen simbólicamente esta dolorosa etapa inicial en el proceso de individuación como un peligro que aparece repentinamente e instaura el caos. Un rey que se enfermó, un monstruo que roba a todas las mujeres, niños, caballos y riquezas del reino. Las tinieblas se ciernen sobre las tierras, los pozos se secan y el caos aflige al país. El simbolismo de esas historias arquetípicas describe el encuentro inicial con el sí mismo como una sombra que se cierne sobre nosotros, un enemigo, una amenaza. Para ahuyentar al mal y la desgracia necesitamos un talismán, una magia secreta, un elixir, algo muy especial y muy difícil de encontrar, algo que nos invita a iniciar una aventura. Es exactamente lo mismo en la crisis inicial en la vida de un individuo. Uno está buscando algo que es imposible de encontrar o de lo que no se sabe nada. En esos momentos, todo consejo bien intencionado y sensato es completamente inútil. Solo hay una cosa que parece funcionar, y eso es girar directamente hacia la oscuridad que se acerca, sin prejuicios y con total ingenuidad, y tratar de averiguar cuál es su objetivo secreto y lo que quiere de ti.
el propósito oculto de la oscuridad que se avecina es generalmente algo tan inusual, tan único e inesperado, que por regla general uno puede descubrir cuál es solamente por medio de sueños y fantasías que brotan del inconsciente. Si uno enfoca la atención en el inconsciente sin suposiciones precipitadas o rechazo emocional, a menudo se abre paso un flujo de imágenes simbólicas útiles. Pero no siempre. A veces ofrece primero una serie de comprensiones dolorosas de lo que está mal con uno mismo y con las actitudes conscientes de uno. Entonces uno debe comenzar el proceso tragando todo tipo de verdades amargas. Los símbolos de los sueños invitan siempre a la integración de fuerzas vitales valiosas que nos pertenecen, pero que habían sido reprimidas y por lo tanto quedaron fuera de nuestro alcance. Si queremos avanzar en el camino de la individuación, esas fuerzas deben ser rescatadas y asimiladas conscientemente. De las profundidades psíquicas que arrojan los poderes de destrucción, vendrán también las fuerzas salvadoras. La función general de los sueños es tratar de restaurar nuestro equilibrio psicológico produciendo material onírico que restablece, de manera sutil, el balance psíquico total. Esto es lo que llamo el papel complementario o compensatorio de los sueños en nuestra estructura psíquica. Por lo tanto, los sueños a veces pueden anunciar ciertas situaciones mucho antes de que realmente sucedan. Esto no es necesariamente un milagro o una forma de precognición. Muchas crisis en nuestras vidas tienen una larga historia inconsciente. Avanzamos hacia ello paso a paso, sin darnos cuenta de los peligros que se acumulan. Pero lo que conscientemente no vemos es frecuentemente percibido por nuestro inconsciente, que puede transmitir la información a través de los sueños. Los sueños dan información sobre los secretos de la vida interior. Jung descubrió que la estabilidad mental e incluso la salud fisiológica dependen del equilibrio entre las partes inconsciente y consciente de la psique, que deben estar integralmente conectadas y moverse en líneas paralelas. Si se separan o se disocian, se produce una perturbación psicológica. Cuando el inconsciente detecta una disociación que necesitamos reparar, nos avisa. A través de los sueños emergen los símbolos oníricos, que son los portadores de esos mensajes esenciales que surgen del inconsciente y que nos invitan a poner fin a tal disociación. Sin embargo, la interpretación de tales mensajes nunca puede hacerse usando estándares fijos como los famosos diccionarios de sueños. Jung es muy claro al respecto. Es una simple tontería creer en guías sistemáticas listas para usar para la interpretación de los sueños, como si uno simplemente pudiera comprar un libro de referencia y buscar un símbolo en particular. Ningún símbolo onírico puede separarse del individuo que lo sueña, y no existe una interpretación definida o directa de ningún sueño. Cada individuo varía en la forma en que su inconsciente complementa o compensa a su mente consciente. Es imposible estar seguro de hasta qué punto se pueden clasificar los sueños y sus símbolos. Es cierto que todos tenemos sueños comunes y recurrentes. Caer desde grandes alturas, ser perseguidos por animales peligrosos o personas hostiles, estar vestidos de manera insuficiente o absurda en lugares públicos, a veces incluso totalmente desnudos, intentar gritar pero no tener voz, correr a toda velocidad pero no conseguir avanzar. Pero Jung insiste en que el significado de tales sueños varía siempre en función del individuo y el contexto.
Cuando tratamos de comprender los símbolos, no solo nos enfrentamos con el símbolo en sí mismo, sino que nos enfrentamos con la totalidad del individuo que produce el símbolo. Para interpretar los sueños se debe tener en cuenta tanto el inconsciente individual, que tiene que ver con el pasado y el presente del soñador, como el inconsciente colectivo, esa parte de la psique que retiene y transmite la herencia psicológica común de la humanidad. Los símbolos oníricos son siempre una mezcla muy particular de la individualidad del soñador y el simbolismo universal recogido en los mitos y relatos sagrados. Si queremos descifrar su significado, necesitamos conocer en profundidad los símbolos universales de la humanidad, para lo cual se requiere un amplio conocimiento en materia de mitología, teología y simbolismo. Solo entonces podremos relacionar esos símbolos universales con nuestros símbolos oníricos individuales y llegar a conclusiones veraces. Antes de que el analista pueda explorar efectivamente el significado de los símbolos con un paciente, él mismo debe adquirir un conocimiento más amplio de sus orígenes y significado, porque las analogías entre los mitos antiguos y las historias que aparecen en los sueños de los pacientes modernos no son ni triviales ni accidentales. Existen porque la mente inconsciente del hombre moderno conserva la capacidad de hacer símbolos que alguna vez encontró expresión en las creencias y rituales de los primitivos. Y esa capacidad todavía juega un papel de vital importancia psíquica. En más formas de las que nos damos cuenta, dependemos de los mensajes que transmiten dichos símbolos, y tanto nuestras actitudes como nuestro comportamiento están profundamente influenciados por ellos. El hombre primitivo, que vivía animado por el significado de sus símbolos, los traducía a narrativas cósmicas. Los mitos no son historias inventadas de forma aleatoria. Son símbolos que fueron convertidos en historias y que describen patrones universales. Por eso es tan habitual que los símbolos oníricos tengan equivalencias mitológicas y religiosas. El origen de esos motivos universales que aparecen en los sueños se encuentra en lo que Jung llamaba arquetipos, tendencias instintivas o remanentes arcaicos que la humanidad comparte y que tienen una existencia y autonomía propias en el inconsciente colectivo. Estos motivos internos brotan de una fuente profunda que no está hecha por la conciencia y no está bajo su control. En la mitología de épocas anteriores, estas fuerzas se llamaban espíritus, demonios y dioses. Son tan activos hoy como lo fueron siempre. Pero el hombre moderno está ciego al hecho de que, con toda su racionalidad y eficiencia, está poseído por poderes que están más allá de su control. Sus dioses y demonios no han desaparecido en absoluto, simplemente tienen nuevos nombres. Lo mantienen en fuga con inquietudes, aprensiones vagas, complicaciones psicológicas, una necesidad insaciable de pastillas, alcohol, tabaco, comida y, sobre todo, una gran variedad de neurosis. Y es aquí donde entramos en los llamados símbolos de trascendencia. Existen multitud de símbolos que emergen de los sueños, pero Jung y sus discípulos le otorgaron una especial relevancia a los símbolos de trascendencia, que aparecen cuando la psique detecta que nos encontramos en un estado del ser demasiado inmaduro o restrictivo y necesitamos salir de ese estancamiento cuanto antes. La trascendencia, en este sentido, se refiere al avance hacia una etapa superior o más madura en el desarrollo psíquico y espiritual. Cuando los símbolos de trascendencia aparecen en los sueños, nos avisan de esa necesidad de plena realización del potencial del yo individual. Y el que seguramente sea el símbolo de trascendencia más habitual es la figura del héroe. Los héroes son, de hecho, representantes simbólicos de la totalidad de la psique.
La función esencial del mito heroico es el desarrollo de la conciencia del ego del individuo, la conciencia de sus propias fortalezas y debilidades, de una manera que lo equipará para las arduas tareas con las que la vida lo confronta. El ego, nuestro estado de conciencia ordinario, está en conflicto con la sombra, nuestro lado oscuro, en lo que Jung llamó la batalla por la liberación. El héroe debe darse cuenta de que la sombra existe y que solo podrá vencer a los poderes cósmicos del mal, personificados por dragones y otros monstruos, sacando fuerza de la sombra. Mientras el lado oscuro o negativo de la personalidad permanezca inconsciente, no habrá posibilidad de victoria. Cuando los símbolos heroicos surgen en nuestros sueños, el inconsciente nos invita a integrar la sombra porque sabe que de ella obtendremos las fuerzas que necesitamos para superar nuestras dificultades. Sin embargo, la integración de la sombra no dispone de un paso a paso igual para todos. Será tarea del individuo descubrir cómo esos símbolos heroicos se relacionan con su propia vida. Aunque muchos problemas humanos son similares, nunca son idénticos. Cada persona tiene que hacer algo diferente, algo que sea únicamente suyo. Los símbolos oníricos nos ofrecen una guía cuyas raíces penetran profundamente en la herencia psíquica humana. De ahí que el estudio del simbolismo presente en todas las actividades mediante las cuales el hombre expresa sus impulsos luminosos sea fundamental. Mitología, religión, el verdadero arte, no esa aberración llamado arte moderno, etc. Pero esos símbolos universales nunca nos dirán exactamente qué tenemos que hacer, qué tarea específica nos corresponde llevar a cabo para restablecer el equilibrio psíquico y avanzar hacia la individuación. No hay estándares fijos, no hay métodos ni dogmas. Cada uno de nosotros debemos comprender cómo nuestras vidas se entrelazan con las realidades luminosas de las que nos habíamos desconectado y con las que buscamos reconciliarnos.